Hola, bienvenidos a la clase de gramática avanzada. En este primer vídeo quería mostrarles una guía de lo que va a ser el semestre. Vamos a hablar un poco sobre el syllabus y les voy a mostrar cómo funciona la página de web en Reginet. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a la página de Reginet, que es lo que tendrán que hacer. Lo primero, una vez estén registrados en la página de Reginet, van a encontrar el curso. Si no aparece ya en la parte superior, van a ir a My Sites y después en Spring 2014 van a señalar o van a hacer clic en el enlace para la clase de Learn 2013-15, Section 5. Ok, una vez aquí van a encontrar la página principal y en la parte izquierda van a encontrar el menú que van a utilizar durante el semestre. En primer lugar van a ver el syllabus, van a ver un enlace a los announcements, un enlace para el calendar, un enlace para el gradebook y el gradebook va a ser básicamente solamente para las actividades que van a hacer en Reginet. Más adelante les pondré otro enlace para que puedan observar cuál es su nota a lo largo del semestre. Pero por ahora el gradebook, recuerden, solamente para las actividades que van a hacer en Reginet. Después tendrán un enlace para los Resource and Materials, Tests and Quizzes, que son también las tareas que van a tener que hacer. Y por último, un enlace a Assignments que probablemente no vamos a utilizar durante el semestre. Déjenme que cambie de maestro a estudiante para que vean exactamente lo que ustedes van a encontrar también en su pantalla. Bien, entonces, en primer lugar, si tienen algún problema para registrarse dentro de Reginet, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo. Recuerden que deben estar registrados en la universidad y deben estar registrados en esta clase en particular para poder acceder a ella. Bien, vamos a ver primero el syllabus. Y como pueden ver, el syllabus lo tienen en un adjunto, en PDF. Entonces, si hacen clic en este adjunto, van a encontrarse con la información para la clase. Pueden ver que esta clase obviamente es Español 213. Tienen mis horas de oficina, que van a ser los lunes, martes y miércoles de 11 a 12 y también por cita previa, ¿de acuerdo? Mi oficina está en Stevenson 123C. Si tienen algún problema para encontrarla, como siempre, mándenme un email o pueden dejar un mensaje en el contestador. Mi dirección de correo electrónico es la que tienen aquí. Y la dirección para la página de web, recuerden que va a ser todo a través de Reginet. En cuanto al textbook, no tenemos un libro de texto para esta clase, ya que todos los materiales los van a encontrar a través de Reginet. Si quieren o si quieren tener un libro aparte de lo que vemos en clase, pueden comprar el manual de gramática, pero no es necesario, no es un requisito. Si quieren tener una copia impresa con más información de lo que vamos a ver en clase. En la descripción, como pueden ver, esta clase es un estudio detallado de la gramática del español. Básicamente un repaso y una extensión en profundidad de los temas que estudiaron en 115 y en 116. Después, lo importante para esta clase es que sean responsables y que dediquen suficiente tiempo todos los días a practicar, memorizar, leer los temas que vamos a ir viendo cada día en clase. Generalmente cada semana vamos a ver un tema diferente o dos, y es importante no solamente que lean esos contenidos, sino que también que los memoricen y que practiquen tanto como puedan, ¿de acuerdo? El criterio para sus notas va a ser el siguiente. Vamos a tener 3 exámenes durante el semestre y vamos a tener también tareas y pruebas
que compondrán el 25% restante de su nota. Es muy importante, como les he dicho, que se preparen a diario, que memoricen los contenidos, especialmente las conjugaciones y otros temas gramaticales que veremos, y que después practiquen esos contenidos y los apliquen a las oraciones que vamos a ir viendo en clase cada semana. Tienen que hacerlo todo a tiempo, entonces no lo dejen para el final. Asegúrense de que comienzan a trabajar cada semana, al principio de cada semana, para que no lo dejen todo para el último día, porque puede haber problemas con sus computadoras, etc. Los quizzes, tendrán varios quizzes durante el semestre, especialmente en cuanto a las conjugaciones. Entonces, estos quizzes es importante que se preparen con cuidado, porque los quizzes van a tener un límite de tiempo. Entonces los quizzes de conjugaciones van a necesitar que conjuguen 20, tal vez 30 verbos en 5 o 10 minutos. Entonces deben hacerlo de una manera muy rápida, deben tener una familiaridad con los contenidos para que puedan escribirlos rápidamente. También durante el semestre tendremos 3 exámenes comprensivos, y para estos exámenes van a tener que hacerlos en el Testing Facility de ISU. Les daré la información durante las primeras semanas, porque tendrán que hacer una cita previa para cada uno de estos exámenes. En ISU creo que hay cobran $5 para cada una de estas sesiones. Si piensan tomar estos exámenes en su community college, probablemente sea bastante más dinero. Creo que son $25 por examen, dependiendo del community college. Entonces creo que es más barato, más económico hacer estos exámenes en el Testing Facility de ISU. Por último, en el syllabus van a encontrar los contenidos por semana. Entonces pueden ver que la primera semana tenemos simplemente el syllabus, la estructura de las oraciones, tipos de palabras y el primer quiz sobre conjugaciones regulares de la primera conjugación, etc. Entonces pueden ver exactamente cuándo vamos a tener los exámenes, cuáles son los contenidos que vamos a cubrir por semana, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces básicamente esto es el syllabus para el semestre. Vamos a volver ahora a la página de Reginet y les voy a explicar más o menos cuál es el funcionamiento y cuáles son las estrategias que deben seguir cada semana. Básicamente todos los contenidos los van a encontrar en el calendario, y recomiendo que comiencen con el calendario siempre que vayan a Reginet. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en lugar de por semana, es más fácil si ponen calendario por mes. Ok, entonces podemos ver los contenidos para la primera semana ya están en el servidor y ya pueden empezar a trabajar en ellos en cuanto publique la página, probablemente el domingo. Entonces, cada semana tendrán los contenidos teóricos, los podrán encontrar el lunes, y los contenidos prácticos de tareas, quizzes, etc., los van a encontrar en el martes, miércoles y jueves. Esto no es... lo pueden hacer como ustedes quieran, pero asegúrense de que dedican suficiente tiempo para primero memorizar los contenidos de teoría y después practicar esos contenidos durante la semana. No es necesario que lo hagan exactamente el lunes o el martes o el miércoles, pero esto simplemente es una forma de que puedan dedicar suficiente tiempo durante la semana. Pero de nuevo, pueden hacerlo cuando ustedes quieran. Vamos a ver, por ejemplo, una lección, la primera lección teórica. Entonces, la primera lección teórica sobre conjugaciones, y para cada uno de estos contenidos teóricos va a aparecer un módulo diferente. Por ejemplo, si hacemos clic, vamos a encontrar los contenidos para los verbos regulares. En el menú que aparece en la parte superior de la pantalla, pues van a encontrar los diferentes temas. Por ejemplo, la conjugación del indicativo en este caso, y les explica cuál es la equivalencia en inglés
etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo mismo para el subjuntivo, para los condicionales y para las otras formas de estos verbos regulares de la primera conjugación. Por último, van a encontrar una página para práctica. Aquí les explico cómo practicar las conjugaciones, cuáles son algunos métodos que pueden seguir para mejorar sus conjugaciones, para memorizarlas, etc. Y por último, una página de tarea para que practiquen pues con las diferentes conjugaciones. El primero es simplemente flashcards. Por ejemplo, ¿cómo se dice I would sing en español? Pues esto sería cantaría, ¿verdad? Entonces pueden ver la respuesta y pueden continuar con la siguiente pregunta, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Después, otras de las actividades que van a tener es buscar la correspondencia. Por ejemplo, si decimos, no sé, cantará, es el futuro simple, ¿verdad? Entonces eso sería he will sing, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y por último, tienen las etiquetas y deben colocar el verbo correcto en la etiqueta correcta. Por ejemplo, canto es el presente simple, ¿verdad? Pues lo vamos a colocar aquí. Y una vez que tenemos la respuesta correcta, vemos que surge ese sonido. Si tuviéramos, por ejemplo, la respuesta incorrecta, podemos ver que no nos permite hacerlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso es simplemente para practicar primero antes de hacer las actividades de tarea en Reginet y antes de hacer el quiz. Como les sugerí en el vídeo que les he mostrado antes para cómo practicar, asegúrense de que están o que tienen un conocimiento bastante considerable de estas conjugaciones antes de empezar los quizzes y antes de empezar la tarea, ¿de acuerdo? Porque si no, obviamente los quizzes solamente se pueden hacer una vez y si obtienen una nota baja no van a poder cambiarlo hasta la semana siguiente con un nuevo quiz, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer los quizzes, asegúrense de que conocen bien las conjugaciones y que pueden hacerlo muy muy rápido. Tiene que ser algo instantáneo. Si les pregunto cuál es el presente simple del verbo ayudar, inmediatamente deben ser capaces de resolver la respuesta. En los quizzes no les va a dar tiempo a buscar la información en un libro o en internet porque es muy muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces memoricen y después hagan las tareas y hagan las pruebas. ¿Okay? Bien, eso en cuanto a los contenidos de conjugación. También van a encontrar otros contenidos de teoría cada semana. Por ejemplo, en la semana 1 tenemos esta lección que es sobre la estructura profunda y la verbalización de ideas. Entonces, y los tipos de palabras. Entonces, cada lección suele tener un vídeo acompañante y tiene una serie pues de pizarrillas con información sobre cada uno de estos temas, como pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Como siempre, después de los contenidos, tienen unas actividades para practicar. Entonces es muy similar a lo que vieron anteriormente, pero con contenidos diferentes a las conjugaciones. Muy bien, vamos a cerrar esto. Entonces en el calendario, como pueden ver, van a encontrar casi toda la información que necesitan. En cuanto a las conjugaciones, tienen tareas prácticas como esta que aparecen aquí. Entonces vamos a comenzar para que vean cómo funciona. Pueden ver que tienen un tiempo limitado. Dice time remaining. Lo que quiere decir es que deben actuar de manera rápida y deben saber las conjugaciones correctamente. Porque si pierden tiempo buscando la información en libros, etcétera, pues no van a tener tiempo suficiente para completar la actividad. Y de lo que se trata es de que sean capaces de contestar a estas preguntas sobre conjugaciones de una forma muy muy rápida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el participio del verbo cantar es cantado,
Esto es en el pasado, ¿de acuerdo? El pretérito, entonces puede ser ayudemos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces una vez que envíen la respuesta, van a encontrar que, por ejemplo, pueden buscar qué es lo que hicieron correctamente o lo que hicieron incorrectamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el feedback aquí vemos que esto lo hicimos mal, ¿de acuerdo? Es ayudamos con una A en lugar de una E. Entonces nos dice aquí que no recibimos ningún punto por esta pregunta. La primera, como sí fue correcta, pues aparece un punto de un punto, ¿ok? Entonces esto sirve para que vean cuáles son las cosas que hicieron mal y como es una práctica, pues pueden repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que obtengan la nota perfecta, ¿de acuerdo? Bien, volvamos al calendario. Aparte de estas prácticas de conjugaciones, también vamos a encontrar tareas que van a necesitar sobre la teoría, ¿verdad? Entonces la tarea para la semana 1 aparece aquí. Y en este caso se trata de algunas preguntas de teoría básicas. Por ejemplo, en ese primer vídeo que les mostré, hablábamos sobre la estructura profunda. Entonces, son algunas preguntas de multiple choice simplemente para revisar que entienden los contenidos de la semana. La última, por ejemplo, se trata de buscar la categoría para cada una de estas palabras, etcétera, etcétera. Como ven, la primera semana es muy sencilla, son unas actividades muy cortas, entonces no creo que tengan mucho problema para completarlas. Por último, déjenme que salga de aquí. Ok, y por último, en el calendario para la primera semana van a encontrar el quiz. Y como les dije, el quiz solamente se puede tomar una vez y tiene un límite de tiempo. Por eso es muy, 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 muy importante que sean capaces de contestar esas preguntas sobre los verbos muy rápidamente. También es importante que sepan escribir acentos ortográficos en su computadora. Si no saben cómo escribir acentos ortográficos, pueden ponerse en contacto conmigo para que los pueda ayudar, ¿de acuerdo? Dependiendo de la computadora que tengan, si es Mac o Windows, las formas o si utilizan un iPad o tablet, hay diferentes formas de escribir acentos ortográficos. Pero es importante que sepan cómo hacerlo porque no van a tener tiempo de nuevo para buscar cómo escribir un acento cuando estén dentro del quiz, ¿ok? Muy bien, entonces estos básicamente son los contenidos de cada semana. Entonces todas las semanas lo que van a hacer es primero van a ir al calendario y desde el calendario pues van a acceder a cada uno de los contenidos para cada semana. Todas las semanas les pondré la información generalmente los sábados, los domingos y a partir del lunes podrán acceder a esa información para cada semana, ¿de acuerdo? Una cosa también importante es que en esta clase no van a tener oportunidad de tener una relación más cercana con sus compañeros y no van a tener una oportunidad de hablar constantemente en español. Por eso les recomiendo que se apunten al club de español, por ejemplo, y que se pongan en contacto con otros estudiantes o otras personas, tal vez de la clase, para que puedan hablar en español al menos 2 o 3 horas a la semana, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en ponerse en contacto conmigo y nos vemos durante la primera semana. Hasta entonces.